Buenas. En esta clase voy a explicar el teorema de Fubini. En realidad, prácticamente nunca lo voy a llamar así porque, como vamos a ver después, tiene una descripción y una manera de actuar que corresponde más con la operación física de cortar un jamón en la carnicería. Lo vamos a llamar el teorema del jamón de York. Lo que nos preguntábamos al terminar la clase anterior es cómo se puede calcular la integral de una función si conocemos el conjunto y conocemos la función. La definimos de una manera muy abstracta como la suma de las masas de todos los puntos, si consideramos la función como una densidad. Lo que dice el teorema de Fubini es que las integrales múltiples, claro, las de una dimensión ya sabemos hacerlas, las integrales múltiples se calculan por lonchas. Y uno tiene siempre que tener en mente la idea de la loncha. 300 gramos de jamón de York. Una loncha, otra loncha, otra loncha. Eso es lo que vamos a hacer. Para ser un poco más precisos, un poco más, tampoco demasiado, el enunciado que vamos a utilizar siempre es el siguiente. Partimos de un conjunto que vamos a llamar K, que es el objeto cuya masa, momento de inercia, energía cinética, lo que sea, queremos calcular. Y vamos a suponer que el conjunto K podemos describirlo de una manera muy concreta, que luego quedará claro lo que significa. Nuestro conjunto K tiene la coordenada X delimitada por dos valores. Digamos que si tenemos una esfera, en una esfera la coordenada X está entre el valor negativo del radio y el valor positivo del radio. Ahora, para cada valor de la coordenada X, la coordenada Y está delimitada entre otros dos. ¿Qué es lo que significa esto? Si yo tomo un plano perpendicular al eje X, corto, y esto es lo que es una loncha, corto la esfera en un disco. Ese disco, no hay más que fijarse un poco, si yo empiezo en menos R, el disco es un punto, según me voy moviendo, el disco tiene cada vez más tamaño, hasta que llego al centro y luego van decreciendo de tamaño. El radio de ese disco, los límites de la variable Y en ese disco, ahora aquí tenemos los ejes Y y Z, este límite varía con la X. Así que esto está entre una función que llamamos f minúscula y otra función que llamamos f mayúscula de X. Cada loncha de jamón de York depende su tamaño de a qué altura estamos haciendo el corte. Los jamones de York no son bloques cuadrados en España, en otros países quizás sí. Esa es esta parte. Y por último, cada una de estas lonchas, ¿qué les ocurre? Que en la variable z, para este valor de la y, la loncha, el fideo es un punto, aquí el fideo empieza en un sitio y termina en otro sitio. Fijaos que esto es para un valor determinado de la x y ahora para cada valor de la y, este es el eje Y, para cada valor de la y tengo un segmento
con un principio y un final que depende de la y. Estamos, lo que se dice, parametrizando el conjunto, primero en la X, luego en la Y y luego en la Z. Hacemos primero lonchas, fum, 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 y luego cada una de las lonchas hacemos fideos. Esto es exactamente igual que en la cocina. Primero lonchas y luego fideos. Eso es nuestro conjunto K. Si nuestro conjunto K se puede describir así, y prácticamente no todos, obviamente, pero hay muchos conjuntos que se pueden describir así, o que se pueden partir en conjuntos que se describen así, y ahora cada punto de K tiene una densidad, una función que queremos integrar. ¿Cuál es la masa de K? ¿Cómo la calculo? La masa de K, ya dijimos, es la integral, la suma de densidad por volumen de cada punto, la suma en todos los puntos de K. Muy bien, pero ¿cómo lo calculo? Eso es lo que dice el teorema de Fubini. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos, fijaos, haciendo tres integrales. Para cada valor de la X y cada valor de la Y hay un segmento. Este segmento que va de la G minúscula a la G mayúscula. En ese segmento sabemos calcular las integrales. Es una integral de una variable. Ahora, una vez que yo calculo esta integral de dentro, lo que me queda ya no tiene zetas. Porque fijaos que estoy haciendo una integral con h de x y z, d de z, y aquí solo hay x y, solo hay x y, no me quedan zetas. Ahora que tengo otra integral de una variable en y, que depende de x, claro, pero al fin y al cabo lo que tengo aquí dentro son integrales en y. Si yo soy capaz de hacerla, ¿qué me queda? Me queda algo que solo depende de x. Hago lonchas, luego fideos, trabajo con los fideos y obtengo una loncha, pero ahora esa loncha ya es una con una masa determinada. Ahora hago la masa de todas las lonchas y ¡plump! Terminé. Eso es lo que dice el teorema de Fubini y el teorema del Hammond de York. En esquema, lo que estamos haciendo es, si el conjunto K lo puedo delimitar entre dos extremos fijos en la variable x, ¿qué pasa? Que yo si ahora cojo un valor concreto de la x y lo fijo, lo que obtengo es el corte transversal a la x, una loncha en cada altura de la x. ¿Y qué hago? Me fijo en esa loncha, en cada una de ellas, x igual a x, la loncha. Aquí siempre las hago con círculos para que se vea claramente. Esta loncha, como depende de x, la delimitaré entre un valor que depende de x y otro valor que depende de x, pero este diámetro, fijaos, el diámetro arriba es 0, el diámetro abajo es 0, pero entre medias pues son distintos, claro, para cada x un diámetro. En cada una de las alturas, ¿qué tengo? Ahora un segmento. En cada y lo que tengo es un segmento. Este círculo está compuesto por segmentitos. Y ahora ya en los segmentos yo sí sé calcular integrales. En estos segmentos, claro, para cada valor de la x y cada valor de la y yo tengo un segmento. En este segmento yo sé, dada h, sé calcular la masa del segmento. ¿Qué pasa? Que es una masa súper pequeña, la que sea. ¿Y ahora qué viene? Pues ahora, si esto ya lo sé calcular, ahora calcularé la integral entre el extremo pequeño y el extremo grande de lo que me haya salido aquí en la variable y para todas las i's. ¿Y qué me quedará? Me quedará algo que depende de la x y haré la integral entre el extremo pequeño y el extremo grande de algo que depende de x, de dx. Y al final, ¿qué obtengo? Un número. La masa que estaba buscando. Este es el teorema de Fubini. Lo que haremos a continuación serán ejemplos de parametrizaciones y los cálculos más elementales de integración. Gracias por vuestra atención.